noches, mis hermanos. Gusto saludarles. Nos juntamos nuevamente este fin de semana. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente. La lección de esta semana, ¿cuál es el título? El título de esta lección es El llamado de Dios. En realidad, Dios ha trazado planes que afectan a personas, a naciones, incluso a toda la humanidad. Y aunque bíblicamente esto se llama predestinación. Pero yo quiero decirte lo siguiente antes de seguir. Me gustaría que meditemos en las lecciones de la escuela sabática en general, que no seamos espectadores de lo que nosotros estudiamos. La idea es que nosotros vivamos cada lección que estudiamos, que tomemos parte de ella. Y esta lección es la que me lleva a mí a que tú puedas, y también quien te habla, podamos tomar el concepto de involucrarnos en las cosas de Dios, no ser espectadores. Fíjate que el Señor hace un llamado universal a la salvación y tiene planes especiales para que determinadas personas realicen ciertas funciones en momentos específicos de la historia. Fíjate que las personas pueden fallar en su propósito, como tenemos el caso del rey Saúl, o también pueden cumplirlo, como en este caso la lección nos habla de Esdras y Nehemías. Sin embargo, hay planes que Dios va a llevar a cabo independientemente de la elección de las personas involucradas. Por ejemplo, el cumplimiento de las profecías de tiempo que antañen los movimientos de las naciones. Y por supuesto el juicio final y la determinación, y la terminación, bien digo, del pecado. Fíjate que Dios se goza en hacernos partícipes del cumplimiento de sus planes. Por eso es que te digo que nosotros tenemos que involucrarnos, no ser menos espectadores. Porque nuestra unión con el Señor, ¿cierto?, contribuye a la liberación de los seres humanos y a nuestra propia salvación personal. La Biblia registra ocasiones donde Dios incluyó a las personas para cumplir con sus propósitos. Y si tú miras ahí, vamos a ver a Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Pablo, en fin, son personas que Dios llamó en forma clara para su servicio. Fíjense que también Dios utilizó a personas que, mira lo interesante, no mostraron interés por la redención. Pero a pesar de ellos, el Señor utiliza a esas personas para cumplir su propósito. Y tenemos un ejemplo claro ahí en el faraón. El faraón que niega la existencia de Dios. Tenemos también al rey Ciro. Y son dos ejemplos de los muchos que registra la Biblia. Pero lo importante es que durante las graves crisis que ha tenido que enfrentar el pueblo de Dios, hombres como Moisés, Isaías y Jeremías respondieron al llamado en momentos clave de la historia de la salvación. Tenemos también a Elías, que ellos ministraron cuando el culto a Baal y el sincretismo religioso eran populares. Natán profetizó antes de la caída del reino del norte. Oseas y Amós hablaron antes de la destrucción de Jerusalén y el templo en los años 587, 586 a.C. Ezequiel, Daniel y Jeremías declararon la palabra de Dios durante el exilio, ¿cierto?, en Babilonia. Ageo y Zacarías trajeron la palabra de Dios después del regreso de Babilonia. En fin, en cada caso Dios buscaba la manera de ayudar a su pueblo para animarlos y a seguir sus instrucciones. Otras características evidentes de Dios es su puntualidad. Dios es puntual. Los sucesos importantes, decisivos en el plan de salvación y el cumplimiento de los periodos de tiempos proféticos siempre fueron anunciados
por la voz profética. Fíjate que y ahí podemos ver, Noé predijo 120 años de gracia para los antediluvianos. Y advirtió, ¿cierto? Poco antes, advirtió que la tierra iba a ser destruida por un diluvio. Abraham, ¿cierto? Salió por fe de ahí, de esa tierra de Ur, de los caldeos, ¿cierto? Salió de su familia única y exclusivamente para ser el padre de una nación. Vemos también cómo Moisés dirigió la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de ahí de Egipto, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Y que ahí al final de los 430 años llegó hasta las fronteras con ese pueblo y Josué traspasó las fronteras y aseguró para Israel la tierra prometida. Samuel instauró la monarquía de Israel. Jeremías, Ezequiel y Daniel trabajaron antes y durante el cautiverio babilonio. Tenemos a Juan el Bautista que preparó el camino para la venida del Mesías. Y el martirio de Esteban marcó el fin de las profecías de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Ahora, siguiendo esta dinámica, no hay que sorprenderse de que Esdras y Nehemías fueron llamados a cumplir un ministerio especial cuando la profecía de los 2300 tardes mañana estaba por comenzar. Esta profecía de los 2300 días, registrada ahí en Daniel 8:14, es considerada la profecía bíblica más larga y esas comparten el mismo punto de inicio de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. El año 457. Pero en todos estos llamados que hace Dios en los momentos más decisivos de la historia, no puedo dejar de mencionar también que al final de la profecía de los 2300 días, es decir, ahí en el año 1844, Dios llamó a una mujer inspirándola para llamar la atención a la gente. Me estoy refiriendo a la sierva del Señor, Elena de White. Es decir, todo esto está en armonía con el plan de salvación. Dios estaba orando en favor de sus hijos a gran escala profética. Fíjese que Dios interviene en el rey Artajerjes para que permitiera el regreso de Esdras a Jerusalén. Y es bueno saber que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios nos llama a unirnos a Él. Y lo mejor que podemos hacer es cumplir la visión que Él tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos creados para realizar buenas obras. Y eso lo dice el hermano Pablo ahí en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados a vivir para la gloria de Dios. La sierva del Señor dice que nuestras vidas se miden por la fidelidad con que cumplimos el propósito de Dios. Y otra cosa importante, la indiferencia ante el liderazgo de Dios es peligroso. Esdras y Nehemías reconocieron claramente el llamado de Dios de ir a Jerusalén. Ahora, ¿cómo reconocieron? Bueno, el permiso del rey Artajerjes para viajar a Jerusalén. Y en el caso de Nehemías, el informe de su hermano Anani, que lo llevó a aceptar el desafío. Fíjese que una cosa es creer que Dios tiene planes para nuestra vida y otra cosa es entender cuáles son los planes que tiene para uno. La mayoría de nosotros, por nuestras experiencias, discernimos cuál es la voluntad de Dios. Y fíjate que al discernir eso nosotros nos encontramos con tremendos problemas porque nos encontramos con una gran variedad donde elegir. Hay muchos caminos que elegir que consideramos nosotros la voluntad de Dios. Por eso es que en el momento de elegir, nosotros debemos de buscar la dirección de Dios. Es importante también distinguir entre la voluntad general de Dios para nuestra vida y su voluntad específica. Y yo quiero terminar esta meditación mencionando 10 consejos prácticos que nos ayudarán a reconocer la voluntad de Dios. El primero es estudie la palabra de Dios. La voluntad de Dios se revela en su palabra y aprender la verdad sobre su voluntad nos permite ponerla en práctica. Segundo, conozca a Dios personalmente y crezca en Él. Entender el carácter amoroso de Dios nos acercará
y Él aumentará el deseo de seguir sus instrucciones. Tercero, pide, ore, pidiendo su dirección. Si usted ha entregado su vida al Señor, entonces pídale que Él la dirija, pues. Ayune para acercarse a su voluntad. Fíjese que el ayunar, cuando nosotros ayunamos, dejamos de lado todas las distracciones de la vida para escuchar atentamente la voz de Dios. Como quinto lugar, pida al Espíritu Santo. Esta ayuda divina es fundamental para conocer la voluntad de Dios y seguir su dirección. Y sexto, reconozca los dones de Dios. Los deseos de nuestro corazón vienen de parte de Dios y nos llevan a apreciar sus dones espirituales. Séptimo, busque el consejo de personas consagradas. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros, dice Proverbios capítulo 11, versículo 14. 8. Identifique cuando Dios lo está guiando por medio de las circunstancias de la vida. Las circunstancias que están sucediendo a tu alrededor pueden ser parte del recorrido que Dios tiene para ti. Recuerda, como noveno, que el camino fácil no siempre es el mejor. El camino de la abnegación y el crecimiento se basa en el servicio a los demás. Y eso no es fácil. Y por último, dice, háganse estas preguntas. Primero, ¿de qué manera esta elección que yo hago ayuda a otros a conocer al Dios vivo? Y la otra pregunta, que también es muy importante, ¿estoy buscando poner en primer lugar el reino de Dios? Y quiero terminar con un hermoso versículo que está registrado en Isaías 48, 17. Ahí dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por el camino en el que debes andar. Que Dios te bendiga.